Gracias a ustedes que me dan esta oportunidad. Los últimos 2 capítulos que habíamos estudiado, el 30 y el 31, me faltó un poquito ah, para terminarlo. Quisiera hacer un comentario en el versículo 4. Se me hizo se me hizo interesante como lo explicó Dios, porque no es Isaías su interpretación o su alabanza, sino que así me lo dijo Dios y así se lo voy a explicar. Dice ahí en el versículo 4 del capítulo 31, porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Así lo explicó a Isaías, como león y el cachorro de león ruge sobre la presa. Y si se reúne de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Ya, bueno, cómo voy a dar una explicación de esto? Porque es Dios el que va a descender del cielo en un sentido y va a salvar a su gente, como que le va a arrebatar a su gente a las naciones que se los llevaron cautivos. Así lo estoy mirando. Porque dice que los pastores se van a reunir a tratar de quitarle al león la borreguita o la chivita que les quitó Jehová, que les quitó el león, pues. Pero dice que no se va a mover el león, no se va a mover Jehová. Esta borreguita es mía, como que yo me la gané, como que yo la he criado, yo la he tenido desde chiquilla. Y menciona esto en lo que es su gente y Jerusalén. Esto va a ser después de que la castigue, va a castigar a Jerusalén, va a castigar a su gente, pero después va a bajar y se la va a quitar a los que se la llevaron cautiva. Ese es el simbolismo del versículo 4 y se me hizo bien fuerte el que usó Dios, como que el león no lo mueves. Y he mirado videos de cómo cazan los leones y cómo están en la presa, y aunque lo estén, ah, haya gente ahí mirando, el león ahí bien tranquilo, este es mío, yo me la gané. Y eso me da una fuerte impresión de que Dios le va a decir a Israel, yo lo voy a salvar. El versículo 5 dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, ¿sí? Conectado con el 4, amparando, librando, preservando y salvando. Es lo que es una buena esperanza para cuando vengan los tiempos malos, porque la gente, cuando vienen los tiempos malos, dicen luego, ya nos dejó Dios. Pero lo que está escrito aquí es para esa gente. Dice, mira, no nos ha dejado Dios. Dios va a amparar a su gente. Esa era una. La semana pasada también leímos el versículo 22 del capítulo 30, de que en aquel tiempo cuando ellos vuelvan, o quizás no se den cuenta que Él los metió en este problema de cautiverio, de castigo, de esclavitud, ellos cuando encuentren sus ídolos o cuando vuelvan a encontrar sus ídolos, que lo van a apartar de ellos como una cosa asquerosa. Dice ahí el versículo 22, entonces profanarán la cubierta de las esculturas de plata y las vestiduras de las imágenes fundidas de oro, las apartará como trapo asqueroso. Ese es un sentido de que, aunque tiene su valor el oro y tiene su valor la plata, pero lo vas a echar como trapo asqueroso. Sal fuera, dirás. En el capítulo 31 salió algo más o menos igual. Así es que son como, ya estoy mirando los capítulos estos, especialmente del 28 al 35, son como predicaciones. El, uh, el tiempo que predicó Isaías era mínimo que tenemos en fechas, mínimo era 46 años que predicó. Y no creo que estaba predicando lo mismo todo el tiempo, aunque se puede oír lo mismo, no creo que se está repitiendo eh, el, el profeta.
sino que está hablando lo mismo en diferentes predicaciones, en diferentes lugares. Era una cosa de todos los días, por muchísimos años. En el versículo 7 dice, porque en aquel día, acá lo que leímos ahorita no dice la fecha, pero en aquel día, cuando esto suceda, arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecar. Estos ídolos, estos monitos, esos figuritas que son hechos de oro, de plata, que apreciaba mucho a la gente, eran las cosas que abominaban. Dios abominaba eso, porque apartaban sus corazones de Dios. Entonces, ellos van a arrojarlas, aunque tenga su valor, no, tíralo. Pero tiene su valor en oro o plata, tíralo. Me acuerdo de cuando, en el principio, cuando Israel salió de Egipto, Moisés les dijo claramente que cualquier cosa que da el sentido de un Dios, o sea, altares, monitos, a lugares de culto, todo lo que representa lo espiritual o de otro Dios, quémenlo, túmbenlo, derríbanlo. No quiero que ni se oiga la voz de esos dioses en sus hijos. Nosotros que tenemos ya arriba de 50, 60 años, nosotros sabemos cómo funciona esto. Se va introduciendo una cosa que parece que está mal al principio, pero con el tiempo nos imponemos a mirarla de tal manera que decimos, no creo que esté muy mal esto. Y es una cosa que todo el tiempo ha estado mal, todo el tiempo va a ser mal. Así era eso. Entrando al capítulo 32, es un capítulo que entra con lo positivo. Estaba parando los capítulos de 28 al 35, que son como 8 bloques. Y entre todos esos, todos empiezan con algo negativo. Ay de los soberbios de la corona de Efraín. Ay de Ariel. O sea, negativo. El capítulo 32 empieza con algo positivo. Empieza con lo que nosotros creemos que es el rey que va a venir, que nosotros conocemos como Jesús. Ellos no pueden determinar esto, pero nosotros ya vamos para allá con esa intención, parece que está hablando del rey que va a venir, parece que es de Jesús. Simplemente vamos a leer los primeros 2 versículos y lo vamos a comparar con otros capítulos que ya leímos y ya llegamos a la conclusión que es el que va a venir, el Cristo. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán un juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, una, como refugio contra el turbión, dos, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Puro, puro positivo de este varón que va a llegar, este rey que va a traer una justicia buena. Y nosotros no podemos decir que que es Dios, porque me brinqué el capítulo 33 y ahí en el versículo 22 del capítulo 33, no vamos a confundirlo con este, pero para que entiendamos que sí existe Jehová como rey. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Bueno, esa es una figura muy fuerte, que Él es el que hace todo el movimiento para la salvación. Pero aquí en el versículo 2 del capítulo 32 está hablando de una persona. Dice, es él y será aquel varón. Va a ser un varón, va a ser un hombre. Entonces vamos a decir que después de que pase todo lo malo, se va a levantar un rey. Entonces decimos nosotros, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? No tenemos la fecha, ellos no tenían la fecha y quizás era para allá lejos en el futuro. Pero en lo que hemos leído los capítulos anteriores, en el capítulo 11, yo pienso que este varón que va a ser como escondedero contra el viento, es el mismo de Isaías capítulo 11, versículo 1, que nosotros identificamos como Jesús.
Pero ahí en el versículo del 1 al 4 de Isaías capítulo 11, porque estamos en el capítulo 11, en el capítulo 31, pensamos que, ha pasado mucho tiempo. Hermanos, es una misma visión. Casi podemos decir que el capítulo 11 y el capítulo 32 se están hablando en el mismo tiempo. Hay que pensarlo de esa manera. Es nomás otra forma de identificar a aquel varón. Este varón va a ser un descendiente de David. Dice Isaías, una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Resopar, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vida de sus ojos, ni arguirá por lo cual, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia y los pobres a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. E herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es el que va a traer juicio. Aquí dice que va a ser un tronco de la vara del tronco, dice ahí. En el capítulo 32 dice que va a ser un rey. Acá no dice quién va a ser ese rey, pero en el versículo 1 del capítulo 11 dice que va a ser un descendiente de Isaí. Isaí, pues ya sabemos que es el padre de David. Entonces, de ahí va a salir una vara, ese tronco. Y esa vara, pues nosotros entendemos que es a Jesús. Me fui hasta allá, hasta el Nuevo Testamento, no para darnos cuenta cómo nos podemos identificar el rey y su reino. En Lucas capítulo 1, el versículo 31. Este ya son años adelante, pero el sentido va a ser lo mismo. Dice. Le dice Gabriel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios, que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, esta persona también nosotros la identificamos en el capítulo 9 de Isaías. En el capítulo 9, versículos 6 y 7, y lo hemos citado porque lo hemos oído en sermones, y lo hemos citado porque es parte del comentario que tenemos en la Iglesia de Cristo, pero no porque lo aprendimos en un estudio de Isaías. Quizás hubiéramos pensado diferente, pero ya vamos para allá con la interpretación ya completa. Dice ahí en el versículo 6, y nos atoramos un poquito cuando estábamos estudiando esto del año pasado. Dice ahí, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hemos llegado a la conclusión que es Jesús, esta persona. Ellos no saben eso. Nosotros en el capítulo 32 estamos hablando de que va a levantarse un rey. Bueno, ¿cuándo y cómo recibió el reino esta persona? Porque nosotros tenemos que creer que sí hizo eso Dios. Pero el mundo cristiano en general no creen que esta persona recibió un reino. Que cuando venga otra vez de vuelta Jesús, entonces va a recibir su reino. Y nosotros estamos completamente contradiciendo eso. Nosotros decimos que
ya recibió su reino, ya se le dio el trono de David. Ahora te imaginas tratar de convencer a un judío en el tiempo de Jesús de que Jesús se va a sentar en el trono de David. Se nos hace casi imposible creer eso. Nosotros sí creemos, pero tenemos que irnos más atrás para entender qué es lo que es el reino de Jehová, el reino de David, para poder entender lo que dijo Pedro. Está reinando Jesús ahorita, está a la diestra de Dios y ha recibido el reino. Ah, está algo bastante enredoso para creer eso, pero quisiera nomás que fuéramos poquito más para todo esto. Se va armando un almacén fuerte de lo que es el reinado de Israel, que se le pasó a Saúl, Saúl lo perdió, se le dio a David, y a David se le dio por muchas generaciones, y le dijo Dios, voy a permanecer uno de los tuyos reinando siempre en el trono. Y vamos a ver cómo vamos a hacer esa conexión con Jesús. Si vamos allá en la primera de Samuel, capítulo 8, está duro entender de que después del cautiverio, que volvieron para atrás los israelitas y que se va a sentar un rey en Jerusalén, porque acusaron a Nehemías, que son los que estaban volviendo a reconstruir el templo, y le dijeron, lo que pasa es, Nehemías, tú eres gobernador, pero tú quieres levantar Jerusalén para hacerte rey. Nehemías dijo, no, yo no me voy a hacer rey. Él sabía que no le aplicaba eso. Él nomás va a hacer el templo, va a reconstruir el templo para poder volver a normalizar las cosas, para cuando venga esa persona que va a ser el rey. Pero si nos acordamos en la primera de Samuel, se le dijo a Samuel, iban a poner a un rey. Esto se me vino ahorita, pero quería, denme poquito tiempo para encontrarlo. Es el versículo 7 del capítulo 8. La situación ya la conocemos nosotros. Eh, Samuel dejó de ser juez y dejó sus hijos, y sus hijos no eran fieles al Señor. Entonces la gente vino y le pidió un rey a Samuel. Entonces Samuel le va a traer esa petición a Dios y Dios va a hablar. El versículo 7 nos da la clave que queremos, dice. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, oye la voz del pueblo, en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En el tiempo de Samuel, el que está reinando en el trono es Jehová por medio de los jueces. Ese arreglo no les pareció bien a Israel, sino que querían a un rey que podían mirar. Entonces escogieron a Saúl. Saúl se sentó en el reino o en el trono de Dios. O sea, el que está reinando en realidad debía haber sido Dios por medio de Saúl. Entonces, cuando se sentó, ya quitó a Saúl del rey, del trono, y puso a David. Y David reconocía que el que en realidad estaba reinando era Jehová en los cielos. David está sentado en el trono de Dios aquí en la tierra en un sentido. Él sabe que Dios está reinando sobre Israel por medio del rey que está sentado en el trono, es el trono de Dios. Y así quizás por eso
alcanzamos a entender cómo Jesús recibió el reino y está reinando ahorita, igual que Jehová estaba reinando en los tiempos de Samuel. Si nos hace sentido eso un poquito. Eso quizás nos da ayuda para poder entender cómo cuando Pilato le preguntó a Jesús, entonces eres un rey. Y dijo Jesús, no lo negó, dijo, para eso nací, para ser rey. Claro que pues el gobernador no lo va a entender, ni su gente lo va a entender hasta que no esté sentado en el trono, ni sus apóstoles pueden entenderlo hasta que ya llegó el Espíritu Santo y les dijo a Pedro, él está sentado a la diestra de Dios, está reinando ahorita. Entonces ya se, ya podemos tener la capacidad de poder entender lo que ellos no entendían. Ellos obviamente batallaron para entender eso, pues, porque dicen, tenemos un rey, pero ¿dónde está reinando? Está en los cielos a la diestra de Dios. No es una cosa que se recibe muy fácil. Está algo difícil para entender. Bueno, este rey que estamos hablando aquí en el capítulo 32 no va a ser un rey de los tiempos de Isaías, no va a ser un rey de los tiempos de Jeremías, no va a ser un rey hasta después del castigo. Ya supimos lo que sucedió después del castigo. Ya volvieron a Jerusalén, reconstruyeron todo, entonces esperaron y luego los romanos alcanzaron a poner un rey, los Herodes. Pero los que estaban esperando a este rey que vaya a reinar en justicia, sabían que tenía que ser de la vara del tronco de Isaí. Y hasta que no se apareciera una persona que viene con esa descendencia, no lo van a aceptar. Tenían al Herodes como rey, pero ellos sabían, este no es el que estamos esperando. Yo pienso que esto de Isaías nos está hablando del rey que va a venir. Daniel nos está hablando del reino que va a llegar. Ese rey va a reinar en ese reino. Y si estamos mirando todo lo físico, claro que Israel va a pensar, va a ser un rey aquí en Jerusalén, aquí se va a sentar, por eso lo querían tomar y hacer rey a Jesús. Es lo que estaban esperando. Malinterpretaron la escritura. Nosotros pues ya estamos nosotros interpretados en las escrituras, ya podemos ir para allá y podemos decir, bueno, ellos no entendieron esto, ni esto, ni esto, pero nosotros estamos entendiendo lo que ellos les faltó. Ellos están mirando y dicen, aquí va a haber un rey que va a dar justicia y va a ser una persona buena y va a ser una persona que va a ser eterna. Ellos están esperando esto en lo físico. Bueno, en los siguientes versículos del capítulo 32, nos está hablando de que Dios va a castigar a estas personas malas. Ese es el tiempo que estamos hablando después del castigo. Dice, bueno, no, el versículo 3 dice, no ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen, de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Se van a entender las cosas, se van a aclarar las cosas. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Es puro engaño eso, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía la alma hambrienta y quitando la bebida del sediento, los que abusaban. Pues. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Eso va a parar. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltada. Cambiar todo. Y luego vuelve, del 9 al 14, vuelve a hablar lo negativo, un aire, pero ahora otra vez a las mujeres. Y cuando del 9 al 14, me volví para allá al capítulo 3 de Isaías y miré, dije, esto es lo mismo. Fíjense cómo se oye aquí y luego vamos a ir para allá al capítulo 3. Dice, mujeres indolentes,
Levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. He aquí a algo más que un año, aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Castigo. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesarán, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansan asnos monteses y ganados hagan majada. Es la destrucción de Jerusalén. Fíjense cómo se oye esto en el capítulo 3 de Isaías. Y de nuevo, como vamos al capítulo 3, no quiere decir que pasó hace mucho. En capítulo 6, que pasó hace mucho, pero está hablando del mismo evento. El versículo 16 del capítulo 3 es como quien dice el aye a las mujeres orgullosas de Jerusalén, las que han vivido igual que los malos de Jerusalén, los malos hombres. A ellos también les toca algo. Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando andan danzando, haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecías, las lunetas, los collares, los pendientes, las brazaletas. Eso nomás los que le está yendo bien en Jerusalén. Y le está yendo bien a costilla de los pobres, de los sencillos. Los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y las joyelas de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ciñimiento de silicio, quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Tus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Así quedó Jerusalén en tierra. Y esto que va a suceder en el capítulo 3 es lo mismo que va a suceder en el capítulo 32. Es lo mismo. Es un bloque, pero más acá en el libro, adelantado en el libro de Isaías. Bueno, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a parar? ¿Cuándo se va a apaciguar un poquito la ira de Dios? Y nosotros decimos ya conociendo el tiempo, y dice, no, pues después de 70 años, después del castigo marcado. Jeremías lo mencionó muchas veces, 70. El, Isaías lo mencionó más una vez, 70 años, pero ese fue el castigo. Ellos nomás van a saber que va a venir un castigo. En el tiempo de Jeremías ya está más detallado el castigo, les dice exactamente cómo va a ser, qué es lo que tienen que hacer. No vayan a perder la fe, porque esa generación va a morir, pero tienen que insistir de que Dios no los ha abandonado, que su esperanza está viva, los va a salvar, va a venir para abajo como el león, los va a salvar. ¿Cuándo? Y luego sale una escritura en el capítulo 32, 15, que podemos decir, bueno, eso está hablando, seguramente está hablando del Nuevo Testamento, pero no, hermano, es quitar el contexto. La cosa es que nosotros ya hemos oído estas frases y las queremos asociar con algo que sucedió en el Nuevo Testamento. Fíjese en el versículo 15 del capítulo 32, que va a haber castigo uh, en, en, en la tierra.
Pero ¿hasta cuándo? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Así como en Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Aquí está diciendo que hasta que vuelva con nosotros Jehová. Y cuando vuelva Jehová, se va a manifestar de una manera u otra que se puede ver para que puedan decir ellos, es Dios, es Jehová. ¿Y cómo se va a presentar eso? Bueno, eh, el símbolo es algo que está clarito en el versículo 15. Dice, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Eso es simbólico de que cuando esté desolado Jerusalén, haz de cuenta que ya no llueve ahí. Dios quitó el agua, como dicen los principios de los capítulos, y se les va a quitar el agua y va a quedar todo seco, va a mirar todo feo. Y ese es obviamente el castigo de Dios, que uno puede decir, ya nos dejó Dios. Es obvio que ya nos dejó Dios. Entonces, ¿cómo se va a saber cuando vuelve Dios? Pues exactamente lo opuesto. El desierto se, con, se convertirá en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Entonces, cuando se termina el castigo, vuelven a la tierra, está desolada, empieza a reconstruir, empiezan a venir las aguas, empieza a crecer todo, empiezan a multiplicarse los animales. Uno puede llegar a la determinación y decir, pues, ya volvió Dios, bendito sea Dios, es cierto, no nos han parado, nos tenía castigado, pero ya volvió Dios. Y eso es el derramamiento del Espíritu sobre la tierra, sobre su gente. Se está manifestando en la tierra. Eso no está difícil para entenderlo. El domingo había mencionado en el capítulo 3 de Juan. Y aunque quizás aún Nicodemo no entendió, nosotros sí lo hemos entendido porque ya se nos ha explicado. Y obviamente está hablando de un cambio interno que se mira en el exterior. En el versículo 8 del capítulo 3, después de que le explicó Jesús a Nicodemo, le dijo, mira, tienes que cambiar, si no, no vas a entrar, si no, no vas a mirar el reino, no lo vas a entender. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo que no lo voy a entender? ¿Por qué no lo puedo entender? Y es un maestro de Israel. Estas son las personas que le enseñan a la gente. Es una cosa que se tiene que discernir espiritualmente. Y le dice, en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y luego le agrega Jesús, así es, todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, saca la cuenta con eso. Con un versículo, nosotros podemos determinar, bueno, ¿de qué está hablando? Es un cambio interno de la persona, es un cambio de corazón que se va a manifestar en el cambio de la vida de esa persona. Así es la persona que es nacido del Espíritu. Y todos tenemos que nacer. Entonces acá la comparación del versículo 15 dice, esto, esta desolación, este castigo va a ser hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que Dios ya perdonó a la gente? Que Dios ya perdonó a la tierra, que Dios ya perdonó todo. Es una reconstrucción que se va a mirar por toda la gente. Este duró 70 años sin llover aquí. Llovió mucho tiempo sin que se manifestaba algo positivo aquí. Ahora de repente, después del castigo, ya empezó a llover, ya empezó a producir la tierra. Y quisiera comparar eso con el capítulo 30. Eh, y estoy empezando a mirar las mismas cosas manifestándose en los mismos bloques. 30 del 23 al 25. Cuando el 22 dijimos que cuando se den cuenta de sus ídolos y los van a tirar, van a decir cosas asquerosas.
quítala y sal de afuera. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y darán pan del fruto de la tierra, y será abundante y pinche. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Desde el tiempo de que cayó Jerusalén, en los tiempos de Jeremías, quedó desolada por 70 años. No había nada de actividad, ni de siembra ni nada, porque Dios le había detenido el agua. Entonces, cuando venga el agua, va a ser una señal de que ya se está acercando el tiempo, que ya volvió Dios, que ya Dios perdonó la tierra, perdonó a su gente. Entonces, cuando suceda esto, entonces podemos decir, he aquí, va a venir un rey. He aquí, va a reinar un rey con juicio. En el capítulo 50 de Jeremías, es la señal. La señal es la tierra. La señal es libertad. Es la señal de que Dios ha vuelto con su gente. Es la señal de que Dios ha mostrado su perdón. Es la señal de que Dios ya se le apaciguó la ira. Estaba enojado con ustedes por un momento, pero no era para siempre. Me consolé. Y hemos mirado eso en varios capítulos en el libro de Isaías. Casi después de cada bloque hay una esperanza viva para los que están oyendo tanta destrucción y tanto negativismo. En el capítulo 50 de Jeremías, cuando Jeremías todavía está vivo, está diciendo, mira, va a suceder esto y esto, pero después de eso, vienen tiempos buenos, hermano. Así es que Jeremías también lo estaban castigando porque él le decían, bueno, este Jeremías está diciendo que el cautiverio es largo. Sí, le estaba diciendo son 70 años. Y los profetas estaban diciendo, no, nada más son 2 años. Hay que castigar a Jeremías. Jeremías está diciendo la verdad. Y su tiempo, su trabajo de profeta, ya lo marcaba como una persona que era fiel, de tal manera que hasta el rey le preguntaba, ¿hay palabra? ¿Qué es lo que dice Dios? Y Jeremías le decía la verdad y era negativo para él. Pero aquí en el versículo 18 del capítulo 50 nos dice las señales del regreso, las señales de que ya el enojo de Jehová se va a terminar. Y si no, y si no tienen esa esperanza de que después va a haber un castigo fuerte, si no tienen esperanza de que va a haber algo mejor, la gente se desanima. Tiene que ser una esperanza viva, algo que se puede creer como nosotros. Nosotros tenemos 2000 años esperando la venida del Señor. Y para nosotros es algo vivo. Pero me imagino que en aquellos tiempos, cuando no vino en los primeros 30 años después de la muerte, que la gente se empezaba a desesperar, ¿no? Está viva la esperanza. Va a llegar un día. Tú tienes que ser fiel. Y así les predicaba Jeremías, así les predicaba Isaías. Dice ahí, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo voy a castigar al rey de Babilonia y a su tierra, así como castigué al rey de Asiria. Entonces está hablando de Asiria caído, Babilonia también. Babilonia es el castigador. A él también lo voy a castigar. Y volveré a traer a Israel a su morada. Y pasará en el Carmelo y en el Basán y en el monte Efraín y en Galaad se saciará su alma. Eh, Jeremías no creo que tiene a mucha gente que lo está oyendo, pero sí a los pocos que está oyendo, ellos están atentos y van a pasar este mensaje a sus hijos, pero Jeremías va a escribir todo esto de tal manera que cuando ya pasó el tiempo, Daniel tenía acceso a esta esperanza. Y por eso digo, ya se está terminando ese gran castigo de los 70 años, ya está terminando, todavía está vivo el hombre. La palabra esa es la que nos da esperanza a nosotros. Nosotros ya no nos vamos al testimonio de los que miraron a Jesús, nos vamos a lo que está escrito, lo que quedó escrito es para nosotros.
Y dice ahí en el versículo 20, en aquellos días, cuando, así como castigué a Siria, voy a castigar a Babilonia. En aquellos días, cuando yo castigue a Babilonia, pues va a entrar los persas, ellos son los que van a dejar a la gente que vuelvan para atrás. Y no es una coincidencia, ¿cómo vas a pensar de que ya cuando llegas para atrás a tu tierra, Esdras o Nehemías le digan a la gente, ¿qué crees que nomás fue de casualidad, de la buena voluntad del rey que nos suelte? ¿No ves que es Dios? ¿No ves que ya se terminó el castigo? Es Dios. Pero aún así la gente batalla para creerlo. A nosotros se nos hace claro porque lo leemos aquí, pero para ellos viviendo en la situación quizás está un poquito más difícil la realidad. Pero dice allí, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. La maldad de Israel es sus pecados o la señal de sus pecados. Y la señal de los pecados es el castigo de la tierra. Cuando una tierra está castigada, la conclusión es Dios está castigando a esa gente. Eso viene siendo obvio, en símbolo, pues. Así como a Nicodemo se le dijo, el viento sopla, no vas ni donde viene, pero así es el cambio. Entonces te pones a pensar, bueno, es algo simbólico, pero se puede entender. La maldad de Israel será buscada y no se aparecerá. Los pecados de Judá también se van a buscar y no se van a encontrar. ¿Cómo vas a buscar un pecado? ¿Cómo buscas un pecado? No vas a encontrar el pecado, lo que vas a encontrar es los resultados del castigo del pecado. ¿Por qué está la tierra así? Porque la gente pecó. ¿Y por qué está bendiciendo Dios esta tierra? Porque Dios la perdonó. Pues sí, eso es lógico. Si nosotros que estamos leyéndolo, ya podemos entender si la pensamos un poquito. Dice ahí, no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Y cuando dice que yo los hubiera dejado, es que yo me escondí mi rostro por un poquito de tiempo, porque estaba enojado con ellos. Y es la manera que Dios habla. Y cuando habla de bien, lo habla de la misma manera, simbólicamente. Van a buscar tus pecados, van a buscar el resultado de tus pecados, que es sequía, enfermedad, guerra, peste, todo eso. No se parece en la tierra. ¿Por qué será? Pues que no ves que Dios ya se le pasó la ira. Dios ha perdonado, volvió el agua. Y desde el principio que habíamos leído me parece que en el capítulo 5 del mismo libro de Isaías, que Isaías le pregunta a los vecinos de Jerusalén, ¿qué sería bueno para hacer con esta gente tan rebelde? Esto es lo que les voy a hacer, les voy a quitar el agua. Le quitas el agua, cae todo cae, porque de ahí viene todo. La bendición viene del cielo y Dios controla agua. Hermanos, ya se me pasó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Si tenemos unas preguntas, comentarios del capítulo 32 o 31, 30, se puede hacer. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Gracias, Gladko, por la enseñanza.